Me llamo Eva Vicente Martínez y la ponencia que voy a defender se titula Principios que informan la mediación penal. Introducción. La mediación es un medio para resolver conflictos jurídicos en el que una parte imparcial ayuda a las partes en el proceso para que alcancen un acuerdo a través del diálogo, de tal forma que el sujeto activo del delito reconoce los hechos y se responsabiliza de los daños generados, indemnizando de forma íntegra a la víctima. Objetivos de esta ponencia. Esta forma alternativa para solucionar diferentes conflictos tiene unos principios esenciales que debe regir la mediación en el área penal para llegar a una solución dialogada. Metodología. Es un estudio realizado a través de código de leyes, bibliografía y jurisprudencia, y en consecuencia el método es deductivo. Esta alternativa, que tiene su origen en España en la decisión marco de 15 de marzo de 2001, porque se aprueba el Estatuto de la Víctima en el proceso penal. Y además la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 783 recoge la posibilidad de que la defensa pueda manifestar la conformidad con el escrito de acusación. Discusión. Se plantea como principios esenciales de la mediación penal la participación libre, la agilidad en optar por soluciones, la imparcialidad del mediador, la igualdad de las partes, la bilateralidad y la oficialidad. Indicar que el principio de participación libre supone en la mediación que las partes deben ser informadas y consentir de forma libre y voluntaria en la participación para llegar a acuerdos o para alcanzar acuerdos que respeten siempre el ordenamiento jurídico. El segundo principio es la agilidad del procedimiento, lo que implica amplia flexibilidad en el método utilizado, siendo esencial la facilidad en la adaptación a diversas variables, como los distintos delitos, las diferencias socioculturales de las partes o los valores que inspiran a la víctima o que inspiran al acusado. Respecto al mediador, hay que manifestar que debe ser eminentemente neutral y garantizar la igualdad formal y material de las partes. En lo relativo al principio de confidencialidad, indicar que en el documento relativo a la 11ª sesión celebrada del 16 al 25 de abril de 2002, redactado por el Consejo Económico y Social, la Comisión para la Prevención del Crimen y la Justicia y Criminalidad de la Organización de las Naciones Unidas destaca este principio como fundamental en la mediación, y ello supone que el órgano jurisdiccional no podrá conocer de lo acontecido durante el desarrollo del diálogo, a excepción del acuerdo alcanzado. El principio de igualdad de partes implica que para que exista un equilibrio entre posiciones debe existir igualdad de oportunidades, lo que supone un equilibrio en el procedimiento, pero que no debe identificarse con un equilibrio en el acuerdo alcanzado, precisamente porque surge de un consenso desde una posición de igualdad. Ello supone que no es preciso que el acuerdo sea equitativo, ya que puede ser un acuerdo más beneficioso para una parte que para la otra, si así lo han consentido de una forma voluntaria, libre y sin ningún tipo de coacción. La oficialidad deriva de la efectividad de los acuerdos en vía judicial, en concreto en el proceso penal, de tal manera que si se alcanza un acuerdo se formalizará ante el órgano jurisdiccional, lo que proporciona seguridad jurídica a las partes y a sus defensores, y constituirá la respuesta judicial en el procedimiento penal, y si no se llega a un acuerdo, el proceso se inicia como si no hubiese existido mediación. Asimismo, la oficialidad implica que no puede existir límites en el ejercicio de los derechos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ambos textos legales reconocen. El principio de bilateralidad implica que existe por un lado la víctima y por otro el acusado. Sin embargo, no es exigible la presencialidad, sobre todo porque actualmente existen diversos medios telemáticos a través de los cuales también se puede alcanzar un acuerdo. Además, tampoco sería imprescindible la oralidad, puesto que a través de los diferentes escritos se puede conseguir una resolución pactada. Resultados. La participación debe ser
como hemos expresado, libre, consentida y también debe ser informada para que las partes puedan llegar a través del diálogo a un acuerdo conforme al ordenamiento jurídico. La agilidad para solucionar los conflictos deviene de la inexistencia de causales procesales o del cumplimiento de estrictas normas jurídicas, destacando la sencillez para alcanzar acuerdos, adoptándose a cada caso en concreto. El mediador del conflicto debe ser imparcial para garantizar la igualdad de partes, tanto formal como material, y así facilitar el diálogo, pero en ningún caso debe proponer opciones a los sujetos activos y pasivos del delito, sino que serán las partes con su libre participación quienes tienen capacidad para gestionar el conflicto planteado, regularlo y en última instancia solucionarlo. La igualdad entre sujeto activo y pasivo del delito supone que existe un equilibrio entre posiciones y que ambas partes disponen de medios para llegar a una solución dialogada. De ahí que el mediador deba cerciorarse de que ambas partes, no solo la víctima y el acusado, tienen capacidad para llegar a acuerdos y ambas requieren el acuerdo a través del diálogo. Y ello sin perjuicio de que el acuerdo alcanzado sea más favorable para una parte que para la otra, siempre y cuando esta solución fuera alcanzada de mutuo acuerdo. Conclusiones. La mediación derivada del proceso penal garantiza la seguridad jurídica y el cumplimiento de lo acordado, y no implica limitaciones en el ejercicio de los derechos que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconocen. Además, la adopción de la mediación en un proceso penal implica contemplar el principio de intervención mínima.